Para empezar, exploramos un tema crucial, como os hemos anunciado, calcio más vitamina D, la pareja perfecta. En esta presentación contamos con la doctora Müller. Ella es una destacada experta en el campo de la reumatología y la imagen médica, con un impresionante currículum. Ella es directora del Instituto Poal de Reumatología, situado en Barcelona, desde 1997. Es profesora asociada de anatomía en la Universidad de Barcelona desde 2012 y de imagen médica en la Universidad Internacional de Cataluña desde 2020. Muchísimas gracias. Tan bonita presentación. Me ha gustado mucho el concepto de salud integral y en relación al concepto de salud integral, aunque aquí estemos particularmente interesados en la artrosis, también estamos interesados en la osteoporosis. Y parece que son dos patologías incompatibles, pero eso no es así, porque el paciente con artrosis es un paciente que frecuentemente tiene menos movilidad y es un paciente que puede hacer osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis no es solamente que nos falte hueso, es decir, que no tengamos la densidad de trabéculas. Imaginemos un edificio, un andamio, y de este andamio pues, nos falta alguna pieza. Evidentemente, este es un problema porque puede colapsar el andamio. Pero no solo imaginemos que del andamio faltan piezas, sino que en vez de hacer el andamio, pues yo no sé, de acero inoxidable, lo hemos hecho de una madera flexible y frágil. Evidentemente, la calidad es tan importante como la cantidad de hueso. La osteoporosis se llama enfermedad silenciosa porque mucha gente se entera de ella cuando tiene una fractura. Pero hoy en día también sabemos que va asociada a otro problema, que es la falta de musculatura. Las personas que tienen sarcopenia, que es un músculo débil, son personas que este músculo no está reclamando al hueso una actividad y al hueso, si no se le espabila, no trabaja bien. Entonces, a veces las personas con sarcopenia sí que es verdad que tienen lo que llamamos mialgias, que tienen dolor muscular, que tienen como un cierto malestar que no saben de dónde viene. Y ojo, porque esto va a entrar muy en relación con la vitamina D. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de imagen, el diagnóstico estricto, se hace con una prueba que es una densitometría. La densitometría lo que mide es la densidad ósea, es un sistema de medición de densidad ósea muy inofensivo, de muy baja irradiación, no se hace en un ambiente cerrado, o sea que lo puede hacer cualquiera. A veces lo solicita el médico de familia, a veces el ginecólogo, a veces el reumatólogo y a veces no lo solicita nadie. También hay que decirlo. Entonces, recordemos que la osteoporosis es de la mujer y del varón, que a veces nos olvidamos, el varón que está en tratamiento con corticoide, el varón que ha tenido cualquier problema hormonal, es un varón, un hipertiroidismo, es un varón que puede presentar una osteoporosis igual que puede presentarla una mujer. El 80% de personas con fractura por fragilidad carece de diagnóstico. Quizá esta es una cita un poco potente, diríamos, porque es verdad que nos encontramos en determinadas poblaciones pues, que no ha habido la opción de hacerse una densitometría y llegan al servicio de urgencias o llegan al hospital porque ya presentan la fractura. Fijaros aquí en los factores de riesgo. Claro, el primero, la edad. Pues si tenemos más años, entre otras de las cosas que perdemos, además de la memoria, es el hueso. Y eso es así. Nosotros perdemos cantidad de hueso. El hueso es una materia viva, esto se va renovando y se va perdiendo. Recordemos que hay muchos factores. Recordemos que es importante, pues si mi madre se rompió la cadera, claro, si se la rompió a los 98 años no es lo mismo que si se la rompió a los 75. Si se cayó de un 5.º piso no es lo mismo que si tropezó y se rompió la cadera de una forma más tonta. O sea, también recordemos que el impacto
del traumatismo a veces es tan grande que no es que nos hayamos fracturado por una osteoporosis, es que no había de dónde, nos íbamos a fracturar sí o sí. Menopausia precoz, amenorrea, hipogonadismo, inmovilización, baja ingesta de calcio y deficiencia de vitamina D. Esto en sexo femenino es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y ahora hablaremos un poquito de calcio y de vitamina D. Fijaros en negrilla, con dieta adecuada, ejercicio físico y cantidad diaria necesaria de calcio y vitamina D, es posible minimizar el impacto de la reducción de estrógenos provocada por la menopausia. Por supuesto, es posible minimizar este impacto, pero es que además es posible minimizar el impacto de esta merma que nos da la vida. Si nosotros, el hueso, le mantenemos el componente mineral adecuado, es verdad que no es el único factor para tener un hueso sano, pero sí es un factor muy importante. El paciente realmente tiene que ser un poco proactivo en interesarse por saber cómo está su salud ósea y si es o no es deficitario de vitamina D. En una osteoporosis, el análisis de sangre me lo va a decir todo. Pues realmente no. El análisis de sangre en una osteoporosis no me dice mucho. Pero, ¿qué me dice un análisis de sangre o qué leo en un análisis de sangre? En un análisis de sangre de osteoporosis yo leo vitamina D debajo de 30, paratormona, que es una cosa que pone PTH, va a estar elevada. ¿Y qué pasa cuando se eleva la PTH? Cuando se eleva la PTH, la paratormona, hay una mayor resorción de hueso. Quiere decir que se destruye más hueso del que se forma. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la vitamina D impacta directamente en el metabolismo del hueso. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque aquí si me decís, ¿el calcio es importante? Sí. Lo que pasa es que el calcio es un suplemento que muchas veces en la dieta la gente dice, no, yo es que intolerante a la lactosa no tomo calcio, hombre, ¿no? Intolerante a la lactosa no tomarás leche o no tomarás leche y derivados, pero es que el calcio está en muchos otros alimentos, entonces puedes seleccionar muchísimos alimentos que será desgracia que no seas tolerante a ningún alimento rico en calcio. Y simplemente con una dieta balanceada, normalmente la ingesta de calcio es suficiente. Pero es suficiente cuando la vitamina D es suficiente. Si la vitamina D está baja, ya te puedes matar tomándote leches y yogures, que seguramente tú estarás aumentando tu ingesta de calcio, pero no estarás logrando una buena absorción de calcio. O sea que para mí, de estos dos valores, si yo tuviera que dar un peso, indudablemente el peso se lo doy a la vitamina D. Y uno dice, bueno, entonces llega el verano y lo voy a suspender porque como hace mucho sol, ¿verdad? ¿Para qué voy a hacer vitamina D? Incluso viene escrito a veces, en laboratorios a veces pone el nivel de vitamina D quizá elevado porque ha sido tomado en verano. En esta gráfica nos enteramos de que en Andalucía tienen menos vitamina D que en Asturias. Asturias está un poco más tapadito que Andalucía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en verano y con el sol poniéndonos como una carbonilla vamos a tener mucha vitamina D? No, eso no es así. Eso también es algo que discutimos con los pacientes cada año y sobre todo porque ya sabemos que con la edad el sol nos va a producir más problemas que no beneficios. Con lo cual, la vitamina D, si es deficitaria al sol y a la sombra. Y ya podemos pensar que nuestra absorción de vitamina D al paso del tiempo, igual que otros tipos de metabolismos, va a ir menguando y que posiblemente a partir de una determinada edad hay un porcentaje importante de población que va a necesitar un suplemento de vitamina D sí o sí. Puede pasar que nos pasemos de dosis. Tan malo es quedarte corto como pasarte de dosis. Puede suceder también que nos hagamos un análisis de sangre el día después de haber tomado la pastilla de vitamina D. Mal vamos, porque
claro, lo que vamos a encontrar en el análisis es una altísima dosis de vitamina D en sangre que no se va a corresponder a la realidad. O sea, que tengamos en cuenta que hay una dosis recomendada de 800 a 1200 unidades día. La ingesta de calcio recomendada son 600 miligramos día, que esto generalmente lo podemos suplementar con una dieta, que yo diría, yo lo suplementaría químicamente en las personas que ya sabes, dices, oye, con la dieta desde luego no va a hacer nada porque es el típico que se toma un plátano y luego se toma un trozo de chocolate y con esto ha acabado el día. Pues en gente mayor a veces no hay más de dónde, hay que poner un suplemento porque las dietas son altamente incorrectas. En gente que hace ejercicio, que deambula, que hace una dieta balanceada, yo pensaría, si algo es deficitario, puede ser la vitamina D, hay que añadirla. Acordaros también que la vitamina se llama vitamina, pero en realidad la vitamina D tiene una acción hormonal. Muchas veces ese dolor muscular del que hemos hablado al inicio, que dices, oye, cuando tienes poco hueso, puedes tener poco músculo. Esa sarcopenia resulta que les mejora, aparte de que hagan ejercicio, les mejora cuando nivelan, cuando tienen una ingesta de vitamina D suficiente. O sea que se puede obtener a través de la alimentación. ¿Qué nos pasa con el calcio? El calcio tenemos enorme cantidad de alimentos que nos dan calcio. Sin embargo, en la vitamina D hay que pensar en las grasas, las mantequillas, o sea, justamente todo lo que a partir de una determinada edad tenemos todos, o casi todos, yo seguro, restringido, porque esto te engorda, o esto te sube el colesterol, o esto te va a hacer un efecto secundario en el ácido úrico. Entonces, es difícil que podamos suplementar con dieta una vitamina D, sin embargo, es fácil suplementar con dieta un calcio. Como siempre, si se puede, ¿verdad? Es bueno consultar con el médico y en estos casos el médico de familia es altamente competente. A veces se oye aquello de, bueno, la vitamina D que te sale en los análisis no sirve de mucho. Bueno, depende de si tienes síntomas o no tienes síntomas, depende de si además tienes osteoporosis o no. Entonces te has de fiar también del análisis de sangre y de la determinación. Determinar la necesidad real a través de un análisis de sangre, conocer los riesgos. Ya hemos dicho, tan malo siempre es el hipo, el poco, como el hiper, el mucho. El cuerpo lo que quiere es un equilibrio. La osteoporosis se puede prevenir, se puede tratar. Tenemos muchos, muy buenos, cada día nuevos tratamientos de la osteoporosis y el nuevo de hoy ya es viejo para mañana porque mañana tendremos mejores tratamientos todavía. O sea que es algo que vale la pena determinarlo y vale la pena trabajar en ello. La gente dice, no, es que mira, me han dicho que tengo osteoporosis y esto va a ser de por vida. No es así. Y recordar, calcio y vitamina D son realmente dos complementos esenciales. La vitamina D porque hará que el calcio se absorba en el hueso, entre otros muchos beneficios que nos produce, pero porque hará que el calcio se absorba en el hueso y porque generalmente si revisáis los ensayos clínicos de los productos que se han investigado para la osteoporosis, veréis que siempre se ha corregido calcio-vitamina D. Siempre han estado con calcio y vitamina D, con lo cual en realidad nadie sabe si el producto lo dieras aislado y no administraras calcio y vitamina D, ¿qué pasaría en este paciente? ¿Tendrías el mismo beneficio o no? Posiblemente no. Esto era todo, perdonadme si hablo demasiado, pero yo creo que es un tema que